Viernes 2 de diciembre de 2022, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestro invitado de hoy es Esteban Bernal, economista, ministro de Inclusión Económica y Social. Hace 2 días se cumplió el primer año del programa emblema del gobierno Ecuador Crece sin desnutrición infantil. Y vamos a hacer un repaso a la inversión social, qué áreas se está cubriendo, cuál es la proyección de recursos para el 2023 y qué falta aún por hacer. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El pasado 30 de noviembre, el presidente de la República decretó que en esa fecha se conmemore el Día de la Lucha contra la Desnutrición Infantil, un programa ambicioso, de poca renta política, pero con un impacto social profundo. Vamos a tener una entrevista a fondo con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, para entrar al detalle de esa inversión que el gobierno califica como histórica, pero que en un país con tantas necesidades como el Ecuador sigue siendo insuficiente. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias a usted por la invitación. Yo creo que partamos del hecho de que sí puede ser que sea poco rentable, como usted lo cita, políticamente hablando, pero en términos de futuro del país es enormemente importante. Es el primer gobierno en la historia del Ecuador, y lo digo con mucho afianzamiento, que ha tomado el tema de la desnutrición crónica infantil en serio, y liderando sobre todo el propio presidente de la República, Guillermo Lasso. Ahora usted bien dice, hemos logrado ya llegar al primer año en donde se impulsa de manera oficial, sin perjuicio de que el propio 24 de mayo del año 2021, 4 horas después de haberse posicionado el presidente, decretó la creación de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, que la preside un guayaquileño, justamente, Erwin Ronquillo, quien articula con las diferentes instituciones, 17 instituciones del Estado Central, que apoya, impulsa, ¿no? Predispone cada una de las políticas públicas para dar cumplimiento al objetivo, que es disminuir 6 puntos porcentuales de los actuales. 29% de desnutrición crónica infantil de nuestros niños de 0 a 5 años, Lenin. ¿Cree que eso ha sido justo para el futuro del país y todo lo que se ha hecho en los últimos años? ¿Sabe cuál es el único país que está por encima de nosotros? Solo Guatemala, con el 43%. Y nosotros 29%. ¿Y qué data tenemos? 2018. Recién ahora, en este mes, el INEC entregará los informes de la encuesta de desnutrición crónica infantil que tenemos a los 4 años, justamente por decisión del gobierno. Y por ello es que el presidente Guillermo Lasso tiene una suerte de obsesión con el grave problema de la desnutrición crónica infantil, y qué bueno que lo tenga entre ceja y ceja. ¿Cuáles son las acciones, ministro, que acompañan esta preocupación del gobierno? Bueno, varias, Lenin. Partamos de un hecho, hablemos en términos eminentemente económicos. Nosotros hemos creado un bono denominado Infancia Futuro, creo yo, uno de los bonos más importantes de transferencias monetarias que ha tenido el país en sus tiempos. Primero, entregamos $50 a las madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días, durante 1000 días aproximadamente. Término en meses, 2 años, 9 meses, que da cobertura a 9 meses de gestación, 270 días, y 730 días, aproximadamente 2 años de vida del niño, que de acuerdo a la experticia es lo mínimo que debemos dar cobertura para efectivamente dar cumplimiento a una, yo diría, las acciones para disminuir la desnutrición. ¿Cuántos bonos están entregando? Este momento 32.000 por ahora. Llegaremos a los 37.500 como el objetivo a fin de año. Pero déjeme concluir, no es solamente $50, porque además este bono tiene una particularidad. Tiene incentivos para trabajar con las madres gestantes. Se entrega 3 adicionales, $90 al término de su gestación, 120 en el primer día del año del niño y 120 en el segundo. Pero la madre gestante tiene que contribuir para con su niño mismo, es decir, llevarle a los centros de salud, determinar las vacunas que están predispuestas, hacer los chequeos médicos. ¿Y cuál ha sido el grado de cumplimiento en estos primeros meses de entrega del bono, ministro, para saber cuál es el grado también, pues, de corresponsabilidad de los beneficiarios del bono? Bueno, positiva, porque mi estimado Lenin,
todo lo que venimos haciendo alrededor del programa de la DCI, desnutrición crónica infantil, involucra a varios ministerios. En este caso, las 32.000 madres gestantes no solamente participan de las charlas del acompañamiento familiar, de la sensibilización por parte de nuestras educadoras de CNH, de CDI, etcétera, en el programa del MIES, sino también participa con el Ministerio de Salud en todo el proceso de chequeos prenatales, en los controles de salud prenatal y luego de su niño durante el primer año y segundo. De esta manera es un enorme, diría yo, identificación clara del problema. Previamente a ello, la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil identificó 723 parroquias priorizadas en el país, en donde la prevalecencia de la desnutrición crónica infantil es superior. Eso no significa que los otros sectores, inclusive más poblados, como por ejemplo nuestra ciudad aquí, Guayaquil, mi ciudad de Cuenca, todas sean también abordadas, pero priorizadas aquellas. Perdóname, solamente con esto concluyo. En donde está mayor prevalecencia, ¿saben dónde está? En la Sierra Centro, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi. Aquí, nuestra vecina provincia de Santa Elena, 34% de desnutrición. ¿Y cuánto tienen asignado para este programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil? Y se lo pregunto pensando en el 2023 y se lo pregunto también pensando, ministro, en que se había dicho que el dinero resultante de la venta del Banco del Pacífico iba a ir destinado a este programa. Ayer estuve con el señor presidente en un recorrido en la provincia del Carchi, en la ciudad de Tulcán, y justamente conversamos de este particular, también con Erwin Ronquillo, y manifestaba el presidente que él ya está encontrando el mecanismo para nuevamente fondear los recursos que debió habérselo hecho con la venta del Banco del Pacífico, que permitiría tener una política ya no de gobierno, una política del Estado a largo plazo. Porque la desnutrición crónica infantil hay que precautelarla durante toda la vida para disminuir aquel porcentaje y ubicarnos por lo menos en la media de la región. ¿Cuáles son las opciones de financiamiento? Bueno, hay varias, ya ahí lo iremos anunciando de manera paulatina. Yo siempre soy mesurado en que esos son temas que competen específicamente a anunciarlo al presidente de la República. Por ahora, entendamos que el financiamiento actual 2022 y lo que viene para el 2023 está totalmente cubierto. Tenemos casi 350 millones de dólares para dar cobertura a este programa, involucrando a varios ministerios. A ello súmele, para este año, 12 millones y medio más que da cobertura efectivamente a los bonos de infancia futuro, 37.500 madres gestantes. 350 millones de dólares para 2023. No. Para hoy todo mismo, el programa. Hoy mismo existe eso y se va a sostener en el 2023. Me refiero a toda la contribución que entregamos en esta materia del programa en política social, el gobierno nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, nosotros. Pero en el bono particularmente, hoy en este año se hizo una inversión de 12.300.000. El próximo año, esas 37.500 madres se incrementan a 67.500. Y el subsiguiente, el año 2024, llegaremos al punto objetivo que es 85.000 madres gestantes. Y eso permitirá una inversión del Estado ecuatoriano de manera recurrente de 60 millones de dólares. Y ya que hablamos de bonos, se incrementaron en más de 50.000 los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Ministro, ¿está previsto que el monto de esa ayuda, que esos $50 se incrementen? Mire, 58.000 nuevos beneficiarios del bono de desarrollo humano. Este ha sido un gobierno que lejos de aquellas, yo diría, tildes que nos ponen en algún momento cierto sector de la oposición política e inclusive sectores sociales, que mayor inversión social ha realizado, y lo vuelvo a decir con fuerza, en la historia. Solo nuestro ministerio concluye con la mayor inversión institucional de la historia del MIES, 1.711 millones de dólares. ¿Ejecutados? En el año 2022, sí señor, ejecutados. Llegaremos a una ejecución promedio del 99.7%. Presupuesto asignado, es decir, el que arrancó en el año 2022, 1.635 millones de dólares. Hemos crecido. Obviamente existen elementos como el bono infancia futuro, el incremento del bono. Recuerda usted que el presidente anunció el 17 de junio, en el momento de los 18 días penosos que vivimos del país durante el paro, y elevamos a $55 el bono de desarrollo humano. Y en términos generales, el gobierno promedio año ha llegado a una inversión de 13.200 millones de dólares, más allá, perdóneme la expresión procaz, del cacareo que puede existir en la política opositora a nuestro gobierno. 13.200 millones de dólares, más alta que los 11.000 del gobierno pasado,
y muchísimo más alta que el gobierno antepasado de 8.300 millones. Y hoy en la Asamblea Nacional, Lenin, está una proforma presupuestaria en la que se incrementa más aún la inversión social a 15.200 millones de dólares. Ahí es un buen desafío para una Asamblea que le sigue debiendo al país de aprobar esa proforma presupuestaria. 50.000 nuevos o 58.000 nuevos beneficiarios, ¿necesariamente significa que en el país hay más personas en condiciones de vulnerabilidad, que hay más pobres que antes, o cómo se lo debe interpretar? A ver, hay que comprender bajo dos aspectos. La primera, lo estructural. Es indudable que, por ejemplo, la oleada migratoria que ha tenido el Ecuador, casi 6.900.000 hermanos venezolanos están en América Latina, probablemente más de 600.000 están en el Ecuador que interactúan y demandan salud, educación, seguridad, bienestar social, etcétera, como nosotros demandamos para nuestros migrantes en el mundo. Sin embargo, mire usted estas cifras, Lenin. Nosotros recibimos el año 2021, mayo del 2021, el trabajo infantil bordeando los 360.000 niños y niñas en el Ecuador. Que eso significaba 10.4% de la tasa. Hoy hemos logrado una reducción a octubre a 7.1, 264.000 niños y niñas. ¿Todavía es grande? Sí, indudablemente que sí, pero esto responde a un tema estructural, reitero, el tema migratorio. Pero mire la reducción de 10.4 a 7.1. ¿Motivado por qué? Por varios aspectos. El primero, fundamentalmente, la creación de 508.000 nuevos empleos adecuados en nuestro gobierno. Duela a quien le duela, esos son los datos. La caída de la pobreza del 32% al 25%. La caída de la pobreza extrema del 14.7 al 10.7. ¿Por qué se entregan más bonos entonces, ministro? Porque necesitamos generar abrazo social, porque venimos de dos momentos críticos en el Ecuador. El primero, una situación pandémica que todo el mundo lo vivió y que seguimos todavía algunos estragos, más allá de la vacunación exitosa que también tuvo este gobierno. Y segundo, la mala práctica política de durante 14 años que acrecentó la pobreza y la pobreza extrema. Y por supuesto que ahora generamos todavía un abrazo social, pero comprendiendo algo, que ese es temporal, indudablemente temporal, porque lo estructural es la generación de empleo, porque una madre con empleo, un padre con empleo adecuado, disminuye concomitantemente graves problemas de su hogar. Migración, pobreza, erradicación del trabajo infantil, desnutrición crónica infantil, inseguridad, etcétera. ¿Cuáles son las acciones que están tomando, ministro, para, primero, depurar el sistema de beneficiarios, el universo de beneficiarios del bono, y segundo, para corregir esas irregularidades que se han presentado, en donde personas que no tienen nada que ver con beneficiarios, pues resulta que eran quienes cobraban los bonos, en algunos casos incluso de personas que ya habían fallecido? Mire, nosotros en el quimestre comprendido entre diciembre del 2021 y abril de este año, logramos realizar una actualización de la base de datos, tanto de bonos de desarrollo humano con componente variable y otros bonos más, que fue un ofrecimiento de campaña del presidente Lasso, que dicho sea de paso, todo lo que ofrecimos en campaña ha sido cumpliendo, ¿no? El incremento del salario mensual unificado, el crédito 1 por 30, la actualización de los bonos como tal. Bueno, prometió que no iba a subir los impuestos y finalmente lo subió, pero esa es otra historia. Mire, no, eso es materia de un análisis adicional que hay que entenderle a la economía cómo se ha motivado, ¿no? Y que tenemos una venta histórica de 15.000 millones de dólares en la campaña para no ofrecer lo que no se iba a cumplir luego. Mire, hay cosas que también se tiene que direccionar en función de la realidad de un país. Si usted encuentra un país, aunque yo me puedo meter en un tema económico como economista, no como ministro, pero necesariamente, Lenin, se requieren acciones estructurales para que este país tenga hoy lo que tiene: 508.000 nuevos empleos adecuados, más de 15.000 millones de venta adicional al año prepandemia, 2019. Datos que son totalmente fundamentales para el crecimiento. Pero hablemos de la depuración del bono. Vamos a esto. Mire, cuando nosotros realizamos la actualización de los bonos, existe gente que lamentablemente sin merecerlo recibía el apoyo del Estado. Y gente que aunque mereciéndolo estuvo fuera. ¿Por qué? Porque esto funcionó históricamente, Lenin, como un abanico. Que esto se abría en época de elecciones, efectivamente, en época de elecciones, y entraba, como decimos en mi ciudad de Cuenca, ¿no?, a nado y con nado. Ingresaba y luego cuando había crisis fiscal esto se cerraba, y en el abrir y cerrar salía gente que mereciéndolo salía del programa y gente que sin merecerlo se quedaba. Realizamos una actualización. Es indudable que hay gente que puede tener incomodidad
pero por supuesto, pero tengo una cantidad de ejemplos para decirle que actuamos de manera correcta, sin perjuicio de que todo es perfectible, Lenin. Nosotros en cada medio de comunicación de todas las provincias, porque si algo le caracteriza a nuestro ministerio y particularmente con mi compromiso que adquirí con el presidente Guillermo Lasso, es que estaré en territorio. Yo paso desde el día miércoles hasta el domingo en territorio, lunes y martes estamos en el área administrativa y en cada lugar que estamos existe gente, sí, que genera probablemente incomodidad por este tema, pero ¿y las personas que ingresaron? Ingresaron más de 210.000 núcleos familiares nuevos en nuestro periodo, están aproximadamente 130.000, 140.000 personas, pero los que ingresaron no deben ni lo van a hacer, pero ellos no se manifiestan a favor. Sí las existe incomodidad. Ministro, Perdón. las irregularidades, ese cobro de bonos de personas que no constaban siquiera en la lista de beneficiarios, que cobraban bonos de personas que habían fallecido, es decir, a esa depuración como que le falta todavía un ajuste. De acuerdo, y estamos en ese camino. Mire, usted me ha llevado a conversar de varias propuestas de campaña del presidente Lasso, a quien le acompañé durante todo este periodo previo a ser presidente de la República. Hablamos del pago seguro, usted recuerde, y eso ya está en vigencia, porque encontramos un país en donde el 19% de las personas que reciben el bono estaban en el sistema financiero. Y el 81% no, a través de ventanilla, generando inseguridad. Hoy hemos subido al 28%, pero estamos en un proceso. No, por supuesto, la intención y el programa es invertirlo, pero todo esto es un tema estructural. Requeríamos capacitar a nuestras educadoras, capacitar a los técnicos, permear en la sociedad y levantar un programa que se inició recién en radios comunitarias para que se sensibilice a la gente, que además esto es un beneficio porque asegura la transferencia monetaria, evita la creación de mafias y micromafias que lamentablemente toman inclusive las identidades de las personas, de adultos mayores. Esto va a permitir un pago seguro como se ofreció en campaña. Ayer el presidente Lasso en Tulcán decía que los 160 millones de dólares que se ahorrará el país al eliminar el subsidio de los camaroneros de más de 30 hectáreas se los iba a destinar a la inversión social. Usted es el ministro coordinador de esa área, no porque tenga el título, sino porque ha sido el encargo que el presidente le ha dado. ¿A qué sector o a qué exactamente van a ir esos recursos? Bueno, primero hay que aplaudir, yo diría como ecuatorianos, una decisión de un presidente de eliminar un subsidio a un sector empresarial para que ese recurso se redireccione para la política social. Hay enorme cantidad de proyectos. Mire usted el proyecto Medicina Cerca del Ministerio de Salud. En nuestros proyectos tenemos varios programas, Vivo Joven, que lanzamos aquí en la ciudad de Guayaquil en días pasados. No es un tema de especificidad, es decir, 160 millones para tal cosa. Es una generalidad. Inclusive para la seguridad, para comprar chalecos antibalas, para darles armas a nuestros policías, para que nos defiendan, para que generemos seguridad. Lo importante es lo conceptual, Eni, es dejar de generar un subsidio para el sector empresarial y generar ayuda social para la gente que más necesita. Cuando regresemos, las observaciones de UNICEF sobre la vulnerabilidad de la niñez en el Ecuador, la mendicidad y la inversión social en zonas conflictivas, el plan Medellín. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Que el país debe priorizar la infancia, indicaba hace pocos días UNICEF, y exponían cifras. 80% de niños indígenas que no pueden acceder a agua segura, saneamiento e higiene al mismo tiempo. 252.000 niños abandonaron las escuelas en el 2021. El 50% de los niños menores de 5 años son maltratados física o psicológicamente en sus hogares. 271 menores de 19 años asesinados entre enero y agosto. Aquí el trabajo es de todos, ministro, pero la parte del gobierno, ¿qué van a hacer para incidir en el cambio de esta realidad? Más aún tomando en cuenta lo que usted decía hace un momento, en la primera parte de esta entrevista, ministro, que hay sectores que no reman hacia el mismo lado. De acuerdo, mire, yo creo que el haber puesto toda la carne en el asador en materia de política social, hay sectores a los que les desagrada que un gobierno como el del presidente Lasso haya arreglado primero la economía, en orden, ¿no? Primero el tema sanitario, la vacunación, luego la economía, y poner todo el recurso que hemos puesto en materia de política social, no agrada, sin duda. Por eso tenemos a gente que empuja
contramarea, y ahí lamentablemente es en donde nosotros ponemos todo el énfasis. Mire usted, la generación de empleo, Lenin, concluye una gran cantidad de males de carácter social. Pero tenemos sectores políticos como una Asamblea Nacional que lo que le hace es quitarle plata justamente a los niños y niñas. ¿De dónde cree que vamos a sacar los recursos para continuar los programas que le he mencionado si tenemos una asamblea que se arroga además funciones a través de la derogatoria de impuestos que, de acuerdo al artículo, si no estoy mal, 135 de la Constitución de la República, le compete exclusivamente al presidente de la República? Pero no son los únicos, ¿no? Sí, yo lo sé, yo sé a qué se va a referir usted, pero más allá de eso, yo creo que lo fundamental, Lenin, es de que no existan sectores sociales como del dirigente Issa, en donde por no condonar las deudas, ¿no? Simplemente dice, vámonos nuevamente a paralizar el país. Eso eleva el riesgo social, disminuye el empleo, genera caos, y ya no podemos permitir eso como país. En esas mesas de diálogo que tuvieron las organizaciones sociales con el gobierno, ¿alguno de los temas estaba dirigido a la preocupación por mejorar o por alcanzar un estado de bienestar para la niñez de las comunidades indígenas, ministro? ¿Usted recuerda si en uno de los 10 puntos planteados durante la movilización? Por eso le pregunto si en las mesas de diálogo se lo planteó. Lo incorporamos nosotros. Como ministerio llevamos varias de las acciones. Este debería ser la preocupación fundamental para los sectores sociales. ¿Saben dónde hay mayor prevalecencia? Creo que lo dije en la entrevista, pero lo ratifico. Mayor prevalecencia de desnutrición crónica infantil. Tungurahua 42, Chimborazo 36, Cotopaxi 35, Santa Elena 34, es decir, 4 de las provincias más grandes o de mayor prevalecencia de desnutrición crónica infantil, 3 de las 4 están en la Sierra Centro, lugar donde se generan justamente los conflictos sociales, en donde debemos entender los dirigentes de que hay temas como estos que nos debe unir. Debemos dejar de lado a ese país de buenos y malos. Buenos los que están con mi idea y mi forma de pensar, malos los demás. No, señor, a partir del 2021, de mayo del 2021, este es un Ecuador de ecuatorianos, en donde todos los programas de carácter social nos debe unir. No solo la selección, que está bien, que nos unamos dentro de la perspectiva deportiva, pero nos debe unir esto, nos debe unir la inseguridad. Y ese es el objetivo final. El gobierno emprende una cruzada contra el crimen organizado que encuentra en las zonas más pobres del país, ministro, tierra fértil para imponer sus dinámicas de violencias y de economías ilícitas. Jorge Melguizo, quien fue secretario de Desarrollo Social de Medellín, en su momento la ciudad más peligrosa del mundo, indicaba en este espacio lo siguiente, ministro, lo invito a recordarlo. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia. Y la convivencia se construye con una altísima inversión en proyectos sociales, en proyectos educativos y en proyectos culturales, interviniendo en los barrios más violentados, los barrios que son más víctimas de las violencias. Esa es la fórmula que Medellín durante 30 años ha venido realizando. Si yo llego a una ciudad, Lenin, y encuentro que esa ciudad está llena de policías, yo no me siento seguro. Piensen ustedes a las ciudades en las que van y no encuentran mucha policía, pero se sienten tranquilos. Son ciudades que han construido la convivencia. Hoy, la Comuna 13 es el sitio de mayor turismo y uno de los barrios más entretenidos de Medellín, con esa fórmula de inversión en parques, biblioteca, en jardines infantiles de 0 a 6 años, en colegios públicos de calidad, en proyectos simbólicos como las escaleras eléctricas, en mejorar 100% el transporte público, casi el 100% en agua potable, en alcantarillado, en calles asfaltadas, fortaleciendo además el tejido social de esos barrios. Hay que buscar paradigmas distintos, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar. ¿Tienen ustedes, ministro, planes de inversión social prioritarios, preferentes, en las zonas más afectadas por la inseguridad, que son generalmente las más desatendidas? Por supuesto, ahí le voy a hablar primero comparto plenamente varios de los conceptos que ha planteado su invitado previo. Pero mire usted, hay 2 programas fundamentales que justamente contrastan este problema de inseguridad desde la perspectiva social. El primero, Solidaridad sin mendicidad, que busca efectivamente dar cumplimiento en estas épocas navideñas, en donde también aflora estas micromafias a través de ciudades expulsoras de trabajo infantil, en donde captan a niños para hacer de las suyas. Por eso hemos dicho en este programa que a veces esa solidaridad de los ecuatorianos en extender la mano fuera del vehículo para entregar una moneda, probablemente no la esté dando a ese niño o niña, sino lamentablemente a padres irresponsables o en su defecto a mafias que usan esto para hacer, como decimos en el argot popular, su agosto.
Esto ha permitido además la creación del programa ETI, Erradicación del Trabajo Infantil, que genera un abordaje a aproximadamente 11.960 niños y niñas en el Ecuador para lograr trabajar en su recuperación de derechos educativos, de salud, de bienestar social y otros. Pero esos son programas generales, ministro. Yo le preguntaba por intervenciones específicas, por ejemplo, en sociovivienda, en Guayaquil, en Monte Sinaí, por ejemplo, en Esmeraldas, en los barrios que han sido identificados por la policía como extremadamente peligrosos y que están bajo control, no del Estado ecuatoriano, sino de las organizaciones criminales. ¿Hay esa visión, ese tipo de trabajo, o ustedes prefieren manejarlo de otra manera? No, pero es que le permito complementar. El programa tiene dos momentos, el tema del abordaje y a la operatividad. Pero lo previo, lo que significa las acciones de prevención, vamos a donde usted nos dice, con educadoras, con psicólogas, de alguna manera hasta con carpas de actividades lúdicas y educativas para acciones de contención, para que entendamos claramente las dificultades que encontramos en la calle, que se vuelve un caldo de cultivo para estas organizaciones como tal. Y el otro programa, Vivo Joven, que usted me decía lo vamos a tocar, solo déjeme pasarle rápidamente en el tema. Esto nos permite efectivamente contrastar la inseguridad involucrando a los jóvenes a la acción social. Y es más importante, o menos como planteaba nuestro esto es importante, ministro, porque en países desarrollados el voluntariado es un ejercicio social arraigado que contribuye de manera significativa a brindar actividades, distintas atenciones a los grupos más vulnerables. Es una actividad que se incentiva además desde temprana edad, desde niños, y que se recompensa académicamente y también laboralmente, y llega un momento en que en esas sociedades, sin que medie nada más que la sensibilidad y las ganas de contribuir, verdaderos ejércitos se vuelcan a darle una mano a quienes más lo necesitan. ¿Hacia allá apunta esta iniciativa Vivo Joven o se trata simplemente, o sea, le pregunto si se trata de fomentar la cultura del voluntariado en el país o es un programa específico simplemente apuntando a un objetivo y luego, pues, como suele pasar generalmente con los programas aquí en el país, se va a terminar diluyendo, ministro? Mire, Lenin, este es uno de los programas más ambiciosos de nuestro gobierno en materia de política social. Este es un programa que va a llevar a tener y contar con el voluntariado mayor y más grande de la historia del país. En épocas invernales, cuando el cantón Chimbo de la provincia de Bolívar, si mal no recuerdo, tuvo estos problemas de aluviones, etcétera, y otros sectores del país, nos percatamos de que las donaciones del voluntariado es a veces irregular, desorganizado. Y esto llevó a que el presidente, en una reunión conjunta con el Gabinete Social, interpretó y dijo: hay que crear un voluntariado organizado a través de los jóvenes. Y eso es lo que hemos interpretado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y creamos el programa Vivo Joven, que tiene una característica conceptual. Vi de vinculación, que está vinculado a la responsabilidad que tienen los estudiantes dentro de la Ley de Educación Superior, y VO de voluntariado. Pero que este voluntariado sea estructural. Mire, todos los jóvenes y personas que nos están escuchando saben muy bien que en nuestra forma de pensar, en nuestro yo interno, seguramente usted también, Lenin, de jóvenes tenemos esa impetuosidad de irnos a África, ¿no? De ayudar a aquel niño desnutrido. El programa Vivo Joven busca decirle al joven ecuatoriano: no te vayas a África, ven a Chimbo, ven a Guano, ven a Chauche en la provincia de La Suay, ven aquí a la periferia de la ciudad de Guayaquil, aquí vengamos a hacer el voluntariado. ¿Y quién te va a ayudar? La Rectoría del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que permita que este grupo de jóvenes, que hoy son 4.300 jóvenes y concluiremos con 40.000 al término del gobierno, tengan una organización clara y demos ese ejército para aportación a aquel adulto mayor que perdió en la zona de Palmar, por ejemplo, a través del aluvión, su casa. Ministro, usted decía, este es un gobierno que cumple lo que promete. Prometieron eliminar la tabla de drogas. ¿Para cuándo? Bueno, eso también requiere un tema de carácter legislativo. Y usted recuerde,
No tenemos a veces esa voluntad legislativa, ni de lejos. Nosotros hemos Pero la presentado tabla casi se la implementó vía decreto, se la puede eliminar. Podría ser, es un tema que hay que trabajarlo directamente con el presidente, hay varios elementos que hay que irlos construyendo, pero estoy de acuerdo, Lenin, hay temas también que hay que irlos ajustando. Nosotros somos un gobierno que llevamos año y medio en el poder y hay algunos sectores que quieren que todo esté cumplido a la vuelta de la esquina. Si hay temas que todavía estamos en deuda, hay que reconocerlo, pero hay que trabajar en eso. Sin embargo, existen programas como el que estamos ahora implementando que generan un ejemplo no solamente en el Ecuador, sino a nivel de América Latina. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Gracias por acompañarnos hoy aquí en una entrevista a profundidad en Contacto Directo. A usted, Lenin, solamente dejarle el agradecimiento para que entendamos que la política social en el país es la prioritaria para nuestro gobierno. Una pausa y volvemos. Terminamos aquí esta semana de entrevistas. Continúan las noticias en Televistazo en la comunidad. Un buen fin de semana para todos.